Buenos días. Vamos a comenzar ahora con la segunda clase que corresponde a las propiedades de los elementos de transición. Comenzaremos estudiando en este caso los estados de oxidación variables. La existencia de los estados de oxidación variables y la interconversión entre ellos es una característica de los metales de transición. Los metales de transición hemos visto que están ubicados en la tabla periódica por el agregado de los electrones a los orbitales d. Sin embargo, cuando estos metales se oxidan, pierden los electrones s externos antes de perder a los electrones d. Así, por ejemplo, en la configuración electrónica del hierro que vemos en la pantalla, cuya configuración es argón, configuración de argón 4s2, 3d6, para formar el catión hierro más 2, pierde los electrones 4s externos primeros, en tanto que para el hierro más 3 ya requiere la pérdida de un electrón d. Los electrones s y los electrones d pueden usarse, tienen energía similar, entonces pueden usarse los S o los D para llegar a los distintos estados de oxidación. El estado de oxidación más 2, como vemos acá en la tabla, esta es una tabla donde están presentados, se ven los estados de oxidación más comunes de los metales de transición. El estado más 2 es el más común en casi todos los metales y justamente se debe a la pérdida de los electrones 4s externos. En el caso del escandio que no está en la tabla, el estado de oxidación tiene un único estado de oxidación que es más 3, porque al perder los electrones toma la configuración electrónica del argón, que es particularmente estable. Los estados de oxidación mayores se deben a la pérdida sucesiva de los electrones 3D. Así, por ejemplo, en el caso del manganeso, vemos que el mayor estado de oxidación es más 7 y justamente esto se debe a la pérdida de los electrones 4s más los 3d del átomo. 2 del 4s y 5 del 3d son 7 electrones que perdió. A medida que avanzamos, el cobre es el único, que tiene estado de oxidación más 1, al igual que la plata, y los elementos de la segunda y de la tercera serie tienen mayores estados de oxidación, adquiriendo el osmio un estado de oxidación más 8. En general, los estados de oxidación máximos se encuentran solamente cuando los metales están combinados con elementos más electronegativos, como el oxígeno, el flúor y en algunos casos el cloro. En las especies con estado de oxidación más 2 pueden llegar a existir como iones simples en solución y generalmente se encuentran hidratados. En tanto que los estados de oxidación intermedios se encuentran en otro tipo de soluciones o como compuestos sólidos. El diagrama nos indica, corresponde al ejercicio 6 y nos muestra, es un diagrama de Frost donde se presentan, nos permite extraer visualmente la información acerca de las propiedades de los distintos estados de oxidación, sin tener que realizar ningún cálculo. En el diagrama de Frost, entonces, vemos que tenemos en el eje de ordenadas la energía libre relativa y en el eje de abscisa tenemos la variación de número de oxidación. En este caso, el número de oxidación aumenta de derecha a izquierda. El ejercicio 6 nos pide que comparemos el carácter reductor y que indiquemos cuál es el mejor agente reductor. Para eso vamos a tomar los elementos en estado metálico 0 y vamos a estudiar o vamos a analizar la variación de la pendiente al oxidarse al estado de oxidación más 2. Entonces tenemos 0, 0 para cada uno de los elementos y vemos qué pasa cuando se oxida cuando pasa de 0 a más 2 y se oxida. En el caso del titanio, la pendiente es empinada, es mucho mayor que en el caso del vanadio. Cromo, la pendiente se va aplanando, pero entre cromo y manganeso hay una discrepancia. La pendiente del manganeso es mayor que la del cromo. Y esto se debe
a que el manganeso, cuando pierde sus electrones 4s, adquiere una configuración particularmente estable. Tanto el manganeso más 2 como el zinc más 2 quedan con una configuración estable y por esto son más reductores que lo que les correspondería de acuerdo a la ubicación que tienen en la tabla periódica. Y vemos cómo el hierro también se oxida, pero la pendiente es mucho menor y se va aplanando la pendiente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a medida que avanzamos en la secuencia de los elementos de la primera serie del bloque D, el carácter reductor va disminuyendo con algunas excepciones, como es el caso del manganeso y del zinc, que estaría ubicado acá, que tiene un buen carácter reductor y sin embargo, al estar ubicado en la última secuencia, en el último grupo, no debería serlo. No es lo que predice su ubicación en la tabla periódica. Bien, entonces, volviendo al análisis de la pendiente, por qué es importante la pendiente, nos da la variación de energía libre en el eje vertical sobre la variación delta de X en el eje de las X, en el eje de abscisa. Como todos se oxidan desde 0 hasta más 2, el delta de X es prácticamente constante y el delta de I mayor lo encontramos en el titanio. ¿Qué otro análisis podemos hacer de este gráfico? Seguimos con el titanio. Entonces, este es el mejor agente reductor desde 0 hasta más 2. Desde más 2 hasta más 3 también se oxida. Es decir, que tiene carácter reductor, pero mucho menor que de 0 a más 2. Y de 4 a 3 se reduce proporcionando a más 3, siendo el estado de oxidación más 3 el más estable para el elemento titanio. En el caso del vanadio, de 0 a más 2 vemos que se oxida, o sea que es un buen agente reductor. De 2 a 3 también se oxida, pero mucho disminuye claramente su carácter reductor. Y con los números de oxidación mayores, ¿qué pasa? Se reduce, o sea que tiene poder oxidante. De 5 a 4 se reduce, de 4 a 3 se reduce. Todos estos cambios de estados de oxidación también se ven con cambios de colores. A medida que va cambiando el elemento, visualmente lo vemos con cambios de colores en los compuestos, que es otra propiedad que ya la vamos a estudiar. Pero las estudiamos separadas, pero ocurren todas juntas, entonces es bueno aclarar que los cambios de estado de oxidación en una experiencia de laboratorio se ven con los compuestos coloreados, cómo va cambiando sucesivamente de un color a otro. En el caso del manganeso, por ejemplo, tenemos de 0 a más 2, se oxida, tiene un fuerte carácter reductor como indicamos, pero con los estados de oxidación mayores se producen reducciones indicando su poder oxidante. El caso del cobre dismuta, de estado de oxidación más 1 dismuta más 12 a 0, siendo estable el propio elemento con estado de oxidación 0 en este diagrama. En el ejercicio también nos pide que analicemos cuáles son los acuiones que pueden usarse como agentes reductores. Un acuión es un ion metálico hidratado. En este caso es un ion metálico con estado de oxidación más 2. Si lo queremos usar como agente reductor, tenemos que ver que pueda oxidarse. ¿Quiénes son las especies que en estado de oxidación más 2 pueden oxidarse espontáneamente? Titanio, vanadio y cromo. Entonces, nuestra respuesta acá va a ser que los acuiones que pueden oxidarse son los acuiones de vanadio, de cromo y de titanio. Combinándose entonces con el agua, esta es la reacción global donde tenemos el vanadio, solamente hemos escrito para el vanadio, donde el vanadio se ha oxidado y obtenemos agua como producto. Este diagrama, que también corresponde al diagrama de Frost, nos muestra cómo los metales del bloque D son termodinámicamente menos reactivos que los del bloque S. Nos fijamos acá cómo el poder
cómo el calcio se oxida, tiene un poder reductor mucho más fuerte que los elementos de transición. Son menos reactivos y su poder reductor, si bien es fuerte, es menor que las del bloque S. Acá tenemos el ciclo termoquímico que corresponde a la oxidación de los metales desde el estado 0 al estado +2. Esto es un repaso de lo que habíamos visto, donde tenemos la entalpía de sublimación, puesta en juego para pasar a estado gaseoso, la de ionización y la de hidratación. Este ciclo termoquímico, que lo hemos visto en los elementos representativos, la interpretación del valor del potencial para el caso de los metales de transición no siempre es sencilla, porque en algunos casos acá el metal forma óxidos en la superficie, lo cual lo hace menos reactivos. Y el comportamiento no coincide con el valor que podemos encontrar a partir del análisis del ciclo termoquímico. Así, por ejemplo, tenemos el caso del cromo. El cromo metálico no es inerte por sí solo, sino que se recubre de un óxido muy finito, muy delgado, pero que es resistente. Y le confiere eso una protección elevada. Bien. Ahora sí, vemos entonces, acá tenemos un diagrama. Este diagrama vale la pena recalcar y observar que es un estudio a pH, es un diagrama que corresponde a pH 7. Es importante siempre fijarse en qué pH estamos analizando porque el comportamiento varía, si el pH es ácido, si es básico o si es neutro como en este caso. Nos pide acá que analicemos qué pasa cuando el vanadio reacciona con agua. El vanadio claramente se oxida a vanadio +2, en tanto que el agua se reduce. Espontáneamente el vanadio se oxida. En el caso del cobre, el cobre +1 está ubicado en un valle, por lo cual es estado de oxidación. En el caso del cromo, que es el ejercicio C, nos pide de cromo y cromato. El cromo se oxida a cromo +3 y el cromato se reduce a cromo +3 con proporcionan, dando la especie cromo +3 estable. En el caso del cobalto, tenemos cobalto que se oxida a cobalto +2 y una sal de cobalto +3 es un sulfato de cobalto 3 hexahidratado, o sea que tenemos la especie cobalto +3 que se reduce a cobalto +2. En todos los casos, las hemireacciones están planteadas incompletas. Ustedes deben igualarlas, poner la cantidad de electrones perdidos y ganados tienen que ser iguales y sumarlas. En el caso del cromo, tenemos cromo +2 a cromo +2 y hierro +3. El cromo +2 en estado de oxidación +2 se oxida a cromo +3 y el hierro se reduce. El poder oxidante de hierro +3 a hierro +2 no es fuerte, pero sin embargo es espontánea. Después nos pregunta cuál es el mejor reductor. Si analizamos el diagrama completo, el mejor reductor de hecho es el calcio. Es el que más termodinámicamente es más favorable a la oxidación. Pero si analizamos solamente los elementos del bloque D, vemos que el mejor reductor es el vanadio. Fíjense cómo acá se ve el manganeso muy pegadito al vanadio. Para este caso, en este pH 7, el manganeso está muy pegadito al vanadio y esta no es la ubicación del manganeso en la tabla periódica. Pero esto es debido justamente a que estamos en un pH 7 y a que el manganeso tiene una estabilidad extra cuando pierde sus 2 electrones, lo cual le confiere propiedades, como dijimos anteriormente, que hacen que no coincida, es un agente reductor, es mejor agente reductor que el cromo, y no coincide esto con su ubicación en la tabla periódica. Se encuentra, miren cómo está por debajo del cromo, cuando en realidad en la tabla periódica está ubicado a la derecha del cromo.
El mejor oxidante para este caso es, analizando las pendientes nuevamente, correspondería a la especie níquel más 3, que a pasar a níquel más 2 tiene la mayor pendiente cuando se reduce. Por último, vamos a estudiar la propiedad de los óxidos básicos, ácidos y anfóteros de los elementos de transición. Acá tenemos un gráfico donde vemos la influencia del número de oxidación en el carácter ácido básico para los óxidos de los elementos de la primera serie. Por ejemplo, el manganeso, con los mayores estados de oxidación, forma óxidos ácidos, con los intermedios anfóteros y con los menores va a formar óxidos básicos. El hecho de que forme óxidos ácidos con los mayores estados de oxidación se debe justamente a que con este mayor estado de oxidación se encuentran ávidos de electrones, por lo tanto su potencial atómico efectivo es mayor y esto hace de que sean ávidos de electrones y va a tener un comportamiento ácido. Si es ácido el óxido, va a reaccionar con una base para dar una sal neutra más agua. Si es anfótero, como es el caso, por ejemplo, del zinc, que lo habíamos visto en uno de los prácticos de laboratorio, el óxido de zinc reacciona tanto con un ácido como con una base. Bueno, hasta acá llegamos con este segundo video. Vamos a continuar después en el próximo video con otras propiedades.